Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy les contamos que en CNN Prime vamos a estrenar Dirección La Moneda. Nuestras reporteras en terreno que están siguiendo las principales campañas de oposición y oficialismo nos van a acompañar en esta nueva sección con hartas sorpresas más que vamos a comenzar a estrenar en CNN Prime en una semana que, como es día lunes, comienza la semana política. Así es que tenemos Bárbara Figueroa y vamos a tener a Manuel José Osandón en Tolerancia Cero. Pero comencemos con estos titulares. El comando de Janet Jara intenta dar vuelta a la página tras la tensa semana marcada por las declaraciones de Lautaro Carmona. La candidata se reunió con los presidentes de los partidos para zanjar la controversia y enfocarse en la campaña. Sin embargo, desde el socialismo democrático aseguraron que hasta ahora el PC ha privilegiado la lista parlamentaria por sobre su propia banderada. El Partido Social Cristiano recurrió a la Contraloría para denunciar un eventual intervencionismo electoral y falta de prescindencia de los ministros de Estado. Esto tras los cuestionamientos que recibió la propuesta Chao Préstamo de José Antonio Kast. El mismo candidato apuntó al titular de Interior, Álvaro Elizalde, luego de que este último calificara las acusaciones de absurdas. La actividad económica creció 1,8% en julio, ubicándose en la parte baja de las expectativas del mercado. Los servicios y el comercio impulsaron al IMASEC, que se vio compensado por la menor producción minera. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que la cifra confirma las perspectivas de crecimiento para este año en torno al 2,5%. Y en temas internacionales, más de 800 personas murieron en Afganistán luego de un terremoto magnitud 6 que sacudió al país este del país, cerca de la frontera con Pakistán. Las autoridades del régimen talibán advirtieron que la cifra podría aumentar conforme avanzan las labores de búsqueda y de rescate, considerando los desaparecidos que hay. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, el Banco Central informó que el IMASEC de julio anotó un alza de 1,8% en línea con lo esperado. Pilar Gutiérrez nos cuenta qué elementos influyeron en esa cifra. Los expertos adelantaban que la actividad económica va a crecer a un ritmo más moderado en la segunda parte del año, y eso es lo que parece demostrar el IMASEC de julio, que anotó un alza de 1,8% en línea con lo esperado. Este dato se transforma en el segundo más bajo del año, luego de febrero. Descontando la minería, lo que se denomina el PIB no minero, hay un crecimiento de 2,5%. Esto es bien positivo porque julio del año pasado, que es contra que se compara, fue un mes especialmente bueno cuando uno ve el crecimiento acumulado del último año, es decir, julio a julio, considerando todos los meses entre medio, tenemos un crecimiento de 2,7%. Las predicciones que hemos hecho como Ministerio de Hacienda de un crecimiento de en torno al 2,5% durante el 2025 debieran mantenerse. Es la primera cifra que conocemos luego del cierre del primer semestre, cuando la economía creció 2,8%. Lo que más sorprendió fue el IMASEC desestacionalizado, que demuestra que julio creció 1% con respecto a junio, impulsado sobre todo por un mejor desempeño de la minería, que subió 5,2% mensual. Si bien estamos viendo que en términos anuales la expansión fue bastante acotada, la variación intermensual de la serie desestacionalizada es de un 1%, es decir, la cifra más alta que se ha registrado en 12 meses. La minería está contribuyendo a la baja por segundo mes consecutivo. Ya estamos viendo contracciones relevantes de la actividad minera. Pero si lo vemos en términos desestacionalizados, por ejemplo, la minería no está registrando estas contracciones tan relevantes, y precisamente esto ya sería como una especie de recuperación en la actividad minera que nos estaba viendo en los últimos meses. Pero a pesar de esa recuperación en la serie mensual, en términos anuales, la minería se contrajo 3,3%. Los demás componentes anotaron alzas en términos anuales. La más relevante vino por parte del comercio, que creció 6,6%. El comercio y los servicios en general siguen siendo la fuerza motriz de crecimiento este año. El comercio en particular acumula entre enero y julio un crecimiento en torno al 5%, que está bastante por encima de las estimaciones preliminares, que tiene un componente de comercio electrónico muy fuerte. Para agosto, los expertos proyectan un IMASEC algo menor al de julio, considerando que la detención de las faenas en el Teniente afectará negativamente en la minería y podría incidir entre 1 y 3 décimas a la baja el dato del octavo mes del año. Hay cambios bastante bruscos en las bases de comparación. De hecho, es probable que el IMASEC agosto sea algo flojo, incluso el mes contra mes, pero en septiembre podríamos incluso ver un IMASEC nuevamente en torno al 3%. En el último trimestre
ahí las cosas se complican bastante. No olvidar que el IMASEC de diciembre del año pasado fue sobre 6%. Entonces, eso implica una base de comparación difícil. El PIB del cuarto trimestre debe ser el más flojo del año. La próxima semana, el Banco Central publicará el informe de política monetaria de septiembre, donde actualizarán las proyecciones macroeconómicas para el año, entre ellas el Producto Interno Bruto. Un 2,3% en el año como un todo, el PIB en ese sentido. Ahora, respecto a lo que puede hacer el Banco Central con sus estimaciones de crecimiento o el rango que debería tener en el próximo IPOM, debería estar en torno a 2,75%, centrado en torno entonces al 2,3 o 2,5%. Otros analistas tienen una mirada algo más optimista y ven que el crecimiento podría quedar entre 2,25 y 2,75%. Habrá que esperar al próximo miércoles. Bueno, seguimos avanzando para contarles que llegó septiembre y por fin con ello la cuenta regresiva para las celebraciones de Fiestas Patrias. Hoy Providencia confirmó que volverán las fondas al Parque Inés de Suárez, un panorama familiar que no se realizaba hace años, como nos cuenta María Luisa Carrión. La parrilla está encendida, las empanadas listas, el mote con huesillo y el terremoto ok. Eso solo puede ser indicador de que llegó septiembre y con él las Fiestas Patrias que este año traen novedades. Vuelven nuestras Fiestas Patrias aquí al Parque Inés de Suárez. Brotando como el mosquito en la piedra. Vuelven en gloria y majestad tras 8 años sin celebraciones. Una espera que este 2025 llega a su fin. Para nosotros es una alegría volver a retomar esta tradición aquí en Providencia, justamente en nuestro Parque Inés de Suárez, así que le pusimos además la fonda de la Lady Inés, para darle además el honor a Inés de Suárez. Una gran cocinería, food trucks, zona de artesanía y mucho espacio para bailar un buen pie de cueca. Me parece fantástico, siempre que sea con el respeto a toda la comunidad y la gente que venga también, por supuesto, para que vuelva a ser lo que era antes. A mí me encantaban, yo venía acá de cuando era adolescente, universitaria, y me gustaba mucho. Acá bailé muchas cuecas. Es un ambiente más familiar, ¿ya? Hay mucha cultura de tradiciones chilenas, porque hay muchos juegos típicos chilenos que hace mucho tiempo que no se ven. También las echaba de menos, es vivir en familia, es distinto a las otras fondas. ¿Cuándo es la invitación? 18, 19 y 20 de septiembre, entre las 12 y las 10 de la noche, habrá 5 artistas por día y más de 70 expositores locales. La preventa para los vecinos con tarjeta vigente será de 10.000 pesos y quienes tengan más de 60 años tendrán pase liberado hasta agotar stock. La entrada general tendrá un valor de 12.000 pesos y el aforo máximo será de 15.000 personas por día, las que podrán disfrutar de estas delicias. Los aliñitos ahí, el vinagre, le puede mezclar con vinagre, sal, pimienta, lo rocea uno por encima con un poquito con una ramita, con un perejil, y eso le va dando el jugo. En Independencia, en tanto, se inició septiembre dando un impulso al comercio local, reuniendo a lo mejor de la tradición chilena y comunal. Se puede encontrar de todo a buen precio. Si quiere tomar pipeño, hay pipeño. Si quiere comer empanada, hay empanada. Si quiere mote con huesillo, mote con huesillo. Hay diferentes ofertas gastronómicas en una comuna donde más habrán fiestas en Independencia. Pero para poder disfrutar de todo esto, lo primero es actuar con responsabilidad. Por eso, como cada año, se lanzó la campaña Volantín Seguro de Enel, que busca evitar accidentes durante estas Fiestas Patrias. Lo que busca es generar conciencia para hacer un juego responsable, seguro, y esencialmente damos 4 recomendaciones, ¿no? Que son, yo diría, las más relevantes. La primera, que este juego lo hagamos siempre en un lugar abierto, lejos de las líneas eléctricas. Lo segundo es que el tipo de material eviten ser materiales conductores. Además, no cruzar las calles al elevar volantines ni trepar postes o árboles para buscarlos. Y, por supuesto, no usar hilo curado ni nylon. En 2024 hubo más de 700 fallas eléctricas provocadas por volantines enredados en el tendido, el 45% de ellas durante septiembre. Un mes en el que solo deberíamos preocuparnos de celebrar y disfrutar de nuestras tradiciones. Y con la llegada de septiembre también se intensifican las fiscalizaciones por la venta de parrillas eléctricas y a gas para las Fiestas Patrias. ¿Qué recomendaciones entregan las autoridades y los expertos al comprar uno de estos productos? Pablo Figueroa nos cuenta los detalles.
En esta temporada llevamos 35 locales fiscalizados y de ellos ya en 10 hemos encontrado que hay venta de productos sin el sello SEC, porque esto da garantía de una seguridad, de unas pruebas que ha pasado este producto. Estamos hablando de productos de gas y de electricidad, productos que si no tienen una buena certificación pueden generar accidentes. Consejo claro y necesario viendo las cifras en cuanto al auge en la venta de parrillas a gas o eléctricas, porque, según los datos de la SEC, entre enero y agosto de este año se han certificado cerca de 244.782 parrillas. De estas, 218.302 son eléctricas y 26.480 son a gas, un aumento de un 98% en comparación a la misma fecha en 2024. Porque este sello es el que garantiza que el producto que se está comprando en este caso ha superado las pruebas de seguridad. Y si usted no va a comprar y ya tiene una parrilla, mejor escuche estos consejos. Idealmente que cada 3 años, ¿cierto?, tenga una revisión, una mantención y obviamente el regulador, ¿cierto?, y la manguera, que son los que transportan finalmente el gas a la parrilla, estén en perfectas condiciones. Este es el regulador y esta es la manguera. Bueno, una cosa es la parrilla, pero otra es lo que va a cocinar sobre esta. ¿Qué carne usted recomienda para la parrilla este año? Puede ser un filete, un lomo liso, un lomo vetado, pero si ya el recurso es menos, puede ser un abastero, un choclillo, un guachalomo, sobre costilla. Sí, vacuno, cerdo y pollito, ahí hay que darle a todo un poquito. ¿Y en su caso, qué carne usted recomienda? Por lo menos a mí me gusta el abastero. Por eso, para los más precavidos, es justamente la primera semana de septiembre, probablemente la última en donde encontrará este tipo de precios. Bueno, la carne y el cerdo se han mantenido. Inclusive la carne tendió a la baja, la carne vacuno. El lomo liso a 9.998. Tenemos puesta de paleta también a 9.998. Tenemos el guachalomo a 8.998. Y también hay otra opción como pedirle consejos a los que hacen parrilladas todos los días. Ya nosotros trabajamos carnes premium, lomo liso y acá tenemos un vetado. Tú puedes ver su marmoleado, que el marmoleado al fin de cuentas es lo que le da el sabor a la carne. Alguien primerizo ya, se la quiere jugar por hacer una parrilla en su casa. ¿Qué consejo usted le da? Primero que nada, tiene que comprar un buen carbón y tiene que esperar que el carbón esté a buena temperatura, que no esté prendido fuerte, tiene que esperar que se apague un poco y que su parrilla o su plancha o lo que tenga buena temperatura, que la carne al tener el contacto no se pegue. ¿Cuánto tiempo hay que esperar más o menos para poner la carne sobre una parrilla? No sé, unos 10 minutos que el carbón baje de su temperatura y puede poner la carne. Y vamos a carne roja, independientemente del precio, yo recomiendo 100% el vetado, fijo. Y si el bolsillo da, saltarse el proceso de cocinar, montar la parrilla, hacer el fuego e ir directamente por un plato como este. Entrañas premium, parte centro, la mejor calidad, sin nada de grasa. También tenemos nuestra opción delivery, que es para nosotros un gran valor. ¿Por qué? Porque trabajamos carnes a la parrilla tal como acá en el restaurante para delivery. Consejos que se irán repitiendo en su entorno en septiembre y con el paso de los días serán cada vez más frecuentes, aunque siempre es mejor, si va a hacer este tipo de cosas, hacerlas con tiempo. Volvemos a CNN Prime para contarles, comillas, dar vuelta a la página. Ese es el objetivo del comando de Janet Jara tras la tensa semana que estuvo marcada por las polémicas declaraciones del timonel del PC. Lautaro Carmona, la candidata y los presidentes de los partidos se reunieron para limar asperezas y acercar posiciones luego de días complejos para el equipo de la banderada y también para el oficialismo. Los detalles con Macarena Román. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Comenzó septiembre y también una nueva estrategia en el comando de Janet Jara. Empezó septiembre. Tiqui, tiqui, tiqui. Los voceros de la campaña tendrán todas las semanas este tipo de instancias para hablar sobre los temas que buscan posicionar y por supuesto también para responder preguntas, por ejemplo, sobre la crisis que desataron las palabras del presidente del Partido Comunista. ¿Se le pidió a Lautaro Carmona quizás tener una especie de moderación? No, lo que puede haberse pedido o no pedido, no me corresponde a mí pronunciarme a eso. Desde ese punto de vista, y lo digo bien formalmente, sin ningún matiz de una especie,
hemos decidido dar vuelta a la página a ese tema. Decisión que se tomó en una reunión de aproximadamente 3 horas en la casa de la senadora Paulina Bodanovich durante este domingo. Estuvieron presentes casi todos los presidentes de partidos que respaldan a Janet Jara, integrantes de su comando y la propia candidata. Por supuesto que el liderazgo de la candidata se hizo sentir, hubo ahí una reflexión animada y llamada por ella y por cierto todos los presidentes de partidos vamos a seguir en esa línea que ella ha trazado. Y respecto de Lautaro, es una situación que ya pasó, hay distintas opiniones en nuestra coalición. Hay 9 partidos. Pero al parecer no todos los militantes de los 9 partidos tienen la intención de cerrar el capítulo de Carmona, el que para varios ha sido el más complejo en lo que va de la candidatura de Jara. Creo que el Partido Comunista está en una encrucijada en que tiene que resolver si de verdad va a apoyar a la candidata presidencial, que significa darle toda la anchura necesaria para que conquiste nuevos electorados, o si va simplemente bajo la idea de cuidar la doctrina. Obras son amores y no buenas razones, así que espero que la conducta, que la actitud del presidente del PC vaya de acuerdo o sea coherente con lo que expresó ayer en esta reunión. Los que sin duda sí quieren dar vuelta a la página son los representantes del PC en el comando de la banderada oficialista. Yo me sumo a las palabras de Ricardo Lagos Weber. Nosotros hemos dado como comando por superar esta polémica y si hay dirigentes políticos de cualquier partido o identidad que lo planteen, que lo sean ellos. Lo central es poner el objetivo en conectar con la ciudadanía, en despegar la candidatura, en recorrer Chile, y eso es el objetivo central. Lo otro son consideraciones de segundo orden. Por estos días, la candidata continuará con su gira nacional y estará presente en Puerto Montt, Chiloé y Copiapó. La próxima semana, en tanto, tiene un debate pactado con los demás abanderados presidenciales, por lo que su visita a la Araucanía, fijada para el 9 de septiembre, será reagendada. Bueno, qué gusto presentarles esta nueva sección en CNN Prime. Todos los lunes vamos a tener, creo que ahora aparece el nombre, Dirección La Moneda. Esta sección entonces trata de revisar lo que está pasando en las campañas y para eso vamos a tener a nuestras 2 periodistas destacadísimas que reportean todo lo que está pasando en esa carrera presidencial. Así que esto es Dirección La Moneda. Macarena Román nos acompaña aquí, ya vamos a contactar con Colomba Eichholz para esta sección Dirección La Moneda y vamos a comenzar contigo que estás cubriendo la campaña Janet Jara y otras campañas también, pero hoy día nos vamos a enfocar en aquello. Quería preguntarte cómo estuvo el ánimo, ya veíamos tu nota, ¿cómo estaba el ánimo hoy día? Porque se nos había dicho que hoy día había una reunión, pero luego nos enteramos que la reunión fue ayer y que sí se habló del tema Carmona. Sí, se habló del tema Carmona. Muy buenas noches, Mónica. Y de hecho fue parte fundamental de esta reunión, quizás hasta el motivo, ¿cierto?, que convoca a una reunión que se realizó en la casa de Paulina Bodanovich, la senadora y presidenta del Partido Socialista, donde estuvieron presentes casi todos los presidentes de los partidos oficialistas. La DC también estuvo ausente, aunque sí fue convocada. ¿Qué se habló en esta reunión? Por ejemplo, lo que viene de la gira que está pactada hasta el 14 de septiembre, ¿cierto? La gira nacional de la candidata Janet Jara. También los objetivos a seguir de cara a la primera vuelta presidencial y el tema quizás más relevante, ¿cierto?, más controversial, fue la tensión que provocaron las palabras de Lautaro Carmona, quien cuestionó, lo hemos dicho, ¿cierto, Mónica?, a el ex ministro Mario Marcel, lo que generó sin duda una tensión en el comando de Janet Jara, también en el gobierno, de hecho, y en total en todo el oficialismo. Oye, y la idea, no sé qué estrategia había detrás de esto de decirnos a todos que no habían hablado, primero no decirnos que había una reunión ayer, me imagino que para la privacidad, después decirnos que no se había hablado del tema, y vi algunos que captaron esta impresión de Jara y un reportero que, ya voy a buscar el nombre, Martín Ortiz, gracias, Martín Ortiz, colega de Chilevisión, en que logra el reconocimiento de Jara de que sí se había hablado del tema. ¿Por qué se niega algo tan evidente? Es algo, claro, es algo que uno se lo cuestiona, ¿cierto? Y se le pregunta también a los presidentes de partido, dicen porque querían cerrar la puerta, dar vuelta a la página. Como que esto estaba zanjado. Esto estaba zanjado, que ya no había ningún problema en torno a las palabras de Lautaro Carmona, pero a medida que iba avanzando el día o las horas, iban reconociendo, ¿cierto?, después del reconocimiento obvio que hace la candidata Janet Jara, que sí se toca el tema.
Dicen que no fue el tema principal, pero sin duda fue el motivo de la reunión. Habló al respecto Lautaro Carmona en esta reunión, sí habló, pero dicen estuvo lejos de hacer un mea culpa. Lo que él hizo fue explicar a qué se debían sus declaraciones criticando a Mario Marcel y que nada tenía que ver, que no quería poner en una postura difícil, ¿cierto?, la candidata Janet Jara, a pesar de que sí lo hizo. O sea, es como evidente, si la candidata tiene que estar contestando el tema en 4.025 ocasiones y le quita lustre a Janet Jara se mueve por Chile, se llama el lema de esta gira. Bueno, imagínate quién se acuerda de cómo se llama. En cambio, te acuerdas de todo lo que va diciendo, de todos los programas de CAST, el plan Cancerbero, el plan Barrer no sé qué, el plan... Entonces, en el fondo, igual es como medio... Ya vamos a hablar de los flancos del otro lado, digamos, de la oposición. Pero claro, no se ve con mucho sentido. ¿Tenemos cuña de Lautaro Carmona o no? Declaraciones, Mónica. Que nosotros le decimos cuña aquí en el periodismo. Declaraciones de Lautaro Carmona, pero también quería hacer un punto respecto a eso. Porque, por ejemplo, en la gira se ha intentado poner en la agenda mediática las críticas de la candidata y de todo el comando hacia el objetivo de José Antonio Kast, ¿cierto?, de decir chao al préstamo, ¿cierto?, en esto que tiene que ver con la reforma de pensiones. Sin embargo, ese mensaje no ha quedado tan en las primeras planas, podríamos decir, de los medios de comunicación, porque más bien se ha centrado, cuando hablamos en el oficialismo, de esta disputa, ¿cierto?, de poder, podríamos decir, que hay dentro de los partidos oficialistas. Es que es más raro todavía cuando es del propio partido la candidata. Además. O sea, y no es la primera vez. Y no es la única, primera vez. No, pues no es la única polémica. ¿Tú viste mejor los ánimos hoy día? Hoy sí, hoy había hasta risas, se podría decir. Cambió la percepción. De hecho, Paulina Bodanovich habló en La Moneda y otros presidentes de partidos con hasta haciendo alusión a ciertas bromas. Pero vamos a escuchar justamente quién habló ayer, Mónica, Lautaro Carmona, que primero rompió el silencio, podríamos decir, el viernes, pero luego ayer en la conmemoración de un año más de la muerte de Guillermo Tellier. ¿Dónde no estuvo? Janet Jara. Ni casi nadie de la cúpula del PC. Ni siquiera la ministra Vallejo. No. Veamos las declaraciones. El Partido Comunista determinó en su discusión de dirección nacional asignarle autonomía al accionar de Janet Jara, miembro de nuestra dirección, en su condición de candidata presidencial de una coalición que supera lejos al Partido Comunista. No es candidata solo del Partido Comunista, sino de una coalición mucho más amplia. Y sobre esa base, lo que ella haga va a contar con, tal como lo decimos, con nuestro respaldo, con nuestra comprensión, con la forma más seria posible. Ya, en esta nueva sección que, como ustedes ven, se llama Dirección La Moneda, en que con nuestras reporteras en terreno que siguen las campañas vamos a ir analizando todo este camino hacia la moneda. También vamos a tener información que nadie sabe, datos nuevos, o sea, le vamos a explicar la campaña, el contexto, pero además datos que nadie conoce. Macarena, ¿vienen o no vienen? Tú que has estado preguntando toda la noche, tarde, ayer, ¿vienen o no vienen nuevas incorporaciones? Mira, Mónica, se habla de distintos nombres y de hecho hicimos el trabajo, por supuesto, periodístico de buscar quiénes podrían ser las nuevas incorporaciones hacia la candidatura de Janet Jara. No hay nada confirmado, eso es lo primero, pero se habla, por ejemplo, de Heraldo Muñoz, el ex canciller, ¿cierto?, de el gobierno de Michelle Bachelet, ex ministro de Relaciones Exteriores, quien ya ha estado cooperando en esta candidatura. Eso lo ha hecho, él ha cooperado, se le ha consultado ciertos temas en materia principalmente internacional, por supuesto, que es su expertise. Claro. Y él, lo que sabemos es que aún no se le pide formalmente ser parte del comando en sí, ni tampoco el vocero de esta arista internacional. ¿Por qué? Porque dentro de la candidatura de Janet Jara lo que buscan es que, dependiendo del tema, haya un vocero, ¿cierto? En cultura, en deportes, en descentralización, entre otros temas. Uno de ellos, por supuesto, sería el ámbito internacional y se está barajando entonces la carta de Heraldo Muñoz. Ya, ahora, tú me contabas una cosa fuera de pantalla que es interesante, un punto que tú hacías de análisis, que lo traigo yo a la mesa, pero te doy la autoría, que es un tema especialmente sensible y que es complejo porque, como tú me mencionabas, en el programa no hay nada todavía, en las bases programáticas no aparece relaciones internacionales y claro, uno podría pensar, como tú bien me decías, que ese es un punto en el que no han logrado todavía hacer, como ellos llaman, una síntesis entre las distintas posturas, porque entre el PC y el socialismo democrático hay diferencias. Claro, y si quieren a Heraldo más encima, Muñoz de vocero.
Claro, y además hay que pensar que no solamente entre el PC y el socialismo democrático, en el mismo PC hay diferencias, ¿cierto? La candidata Janet Jara ha tenido una disputa o una postura, mejor dicho, distinta a la que tiene Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Juan Andrés Lagos y otros respecto a, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela o también lo que pasa en Cuba. Son diferencias que hay al interior del PC. Además. Es verdad, en la primera entrevista que dio como candidata dijo aquí que consideraba que Venezuela era una dictadura, algo que nunca había dicho alguien del PC. Y sobre Cuba, dijo que era una democracia distinta. Que eso lo fue cambiando. O sea, pero no ha salido de eso. Lo único que se ha reconocido es que hay presos políticos, o sea, presos de conciencia por pensar distinto. Eso es algo que niega el Partido Comunista. Pero vamos a ir con Maca, pero tenemos que ir a nuestra otra integrante de Dirección La Moneda, Colomba Eijols. La vamos a incorporar a esta conversación. Mira, la vemos aquí, a Colomba, y está Dirección La Moneda, nuestra sección entonces que se está estrenando con Macarena Román aquí en el estudio. En esta ocasión ya la vamos a tener aquí en el estudio, no es que no la hayamos invitado, pero está en otra misión que nos va a contar más tarde. Colomba Eijols, ya te vemos. Atrás tuyo está clarito el Evelyn, así que es obvio en qué está. Pero antes de que hablemos de Evelyn Matei, a nuestra segunda integrante de Dirección La Moneda, Colomba Eijols, que está reporteando las candidaturas de oposición junto con Macarena Román, te queremos preguntar por una de las noticias de hoy día, esta acusación de intervencionismo electoral y del Partido Social Cristiano, que me imagino tú sabes más de la interna, para que nos cuentes, estamos contando todas las cosas que nadie sabe, o algunos datitos que yo creo que tiene que haber sido coordinada con el comando de José Antonio Kast, ¿o no? Así es, bastante movida estaba la oposición, ya desde temprano en la mañana conocimos este anuncio, o más bien un oficio que presentaron los parlamentarios del Partido Social Cristiano en la Contraloría General de la República por un presunto intervencionismo electoral por parte de algunos ministros de Estado. De hecho, se hizo público este oficio que presentó la presidenta del Partido Social Cristiano, en donde se leen diferentes situaciones fechadas, en donde los ministros, la ministra vocera Camila Vallejo, el ministro de Hacienda Nicolás Grau y también el ministro del Interior Álvaro Elizalde criticaron personalmente o bien criticaron la propuesta del candidato del Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre al préstamo al Estado, ¿no es cierto?, incluido en la reforma previsional, el único componente solidario de la reforma previsional que el candidato presidencial José Antonio Kast dice no debe ser financiado por los trabajadores, sino se deben encontrar otras formas de financiamiento. Han hablado de un financiamiento por parte del Estado para que todo el componente, ¿no es cierto?, de las pensiones vaya directamente a la capitalización individual. Eso ya Mónica y Maca también la semana pasada había generado críticas, diferencias, incluso también con la candidata Evelyn Matei. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones, por supuesto, del candidato presidencial, con las declaraciones también del gobierno, quien el ministro del Interior calificó como absurda esta medida, esta denuncia que impulsaron los parlamentarios del Partido Social Cristiano. Tenemos varios ministros, entre eso la misma vocería del gobierno, como la ministra Camila Vallejo, por ejemplo, y otros ministros en que en reiteradas oportunidades han ocupado el cargo para atacar a otros candidatos, en lo cual también incurren en una irregularidad, porque creo que no es, si ellos quieren hablar o atacar a los candidatos de competencia a su candidata, creo que tampoco es digamos, ético ocupar el cargo que ellos hoy día ejercen. Si ellos quieren hacer una campaña y representar, como decía, a la candidata de la continuidad de este gobierno, lo mínimo es que puedan renunciar y dedicarse a poder atacar, obviamente, a la competencia. Hay un dicho popular que dice: el que nada teme, nada hace. Por lo tanto, el ministro del Interior debe ser el primero en agradecerle a los diputados socialcristianos en que concurran a la Contraloría, porque si no ha cometido ninguna falta, bueno, se va a ratificar que él está haciendo bien su trabajo. Si no, esto va a ser una advertencia y decirle: mire, usted no puede instrumentalizar las conferencias de prensa, usted no puede entrar a opinar de lo que es un programa u otro. Sí decirle a los ministros, a los subsecretarios, al director de Televisión Nacional, que no tienen que enfrentarse conmigo. Porque el director de Televisión Nacional dice: hay que salir a enfrentar a Kast. Yo le pediría que salga a enfrentar a los delincuentes, a los terroristas. Oye, tema también para Maca, si es una buena idea o no darle protagonismo a José Antonio Kast. Capaz que sea una buena idea del gobierno porque les conviene más probablemente como rival, digo yo,
que Evelyn Matei, me parece, digamos, frente a Janet Jara. Pero Colomba, te quería preguntar a ti un poquito, claramente hay coordinación por lo que veíamos entre el Partido Social Cristiano y el comando de José Antonio Kast. Son ordenados para trabajar en esa candidatura, súper ordenados, tú nos has contado eso también y nos comentabas eso fuera de pantalla. Pero también mi pregunta es si es que no puede leerse como que de alguna manera sintieron también el golpe en el sentido de que se abrieron un flanco con este tema de la reforma de pensiones, del chao préstamo, que como desde el gobierno y desde la candidatura de Matei han puesto el énfasis en que esto podría poner en peligro toda la reforma, aunque desde Kast dicen que no. Tal vez esta reacción tiene algo que ver con eso, Colomba, ¿cómo lo ves tú? Podría tener que ver con eso, Mónica. De todas maneras, podríamos decir que uno de los primeros flancos que se abre en la candidatura de José Antonio Kast, por lo menos uno de los más criticados, esta polémica, de hecho, ha durado ya aproximadamente 2 semanas y también justamente calza, y bien lo decías, Mónica, con el aumento de la pensión garantizada universal, que de hecho es a partir de hoy día para las personas mayores de 82 años, un aumento de 250.000 pesos. Entonces también podríamos decir que hay una estrategia incluso no solamente del oficialismo, sino también de la propia candidatura de Evelyn Matei, que de hecho en el relanzamiento de su campaña se propone hablar justamente más de la pensión garantizada universal, porque fue finalmente una política pública impulsada, ¿no es cierto?, por el expresidente Sebastián Piñera, y poder hacer esa diferencia también con la candidatura y el programa de José Antonio Kast, así como también el recorte fiscal, que fue un tema que se discutió durante la semana pasada y el fin de semana entre los economistas de ambos comandos. Así que de todas maneras también ahí hay una respuesta, y no solo, Mónica Maca, les quería comentar por parte del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, sino también del Nacional Libertario. Johannes Kaiser, de hecho, hoy anunció que la bancada del Partido Nacional Libertario está tratando de convocar, de presentar una comisión investigadora, también por intervencionismo electoral por parte del gobierno, para que sean los ministros quienes le vayan a explicar al Congreso sobre este presunto intervencionismo en la campaña. Sí, y tú nos recordabas bien también antes de empezar nuestra nueva sección Dirección a la Moneda, Dirección La Moneda, que claro, también Evelyn Matei acusó en su momento al gobierno y Chile Vamos de intervencionismo electoral cuando salieron a criticar, por ejemplo, por el tema de Codelco. Nos recordaba la Colomba sobre este tema, también acusaron de intervencionismo electoral. Me voy ahora, aquí está, quédate con nosotros, Colomba, porque tenemos más contigo, pero Maca, ¿cómo reaccionó también el gobierno, que como veíamos, igual le viene este tema de la pensión como anillo al dedo? Como anillo al dedo, lo han aprovechado en cada minuto desde el gobierno para, de hecho, hasta hoy, inesperadamente apareció el presidente Gabriel Boric en la tradicional vocería de la ministra Camila Vallejo, una vocería que, para quienes quizás no conocen este tema, se realiza todos los lunes, ¿cierto?, de contingencia, donde también se plantean propuestas, ¿cierto?, que van a llevar a cabo como Pero gobierno. Nunca está el presidente, buen punto el que tú haces, nunca. Nunca. Salvo que sea una catástrofe, ponte tú. Claro, y eso se comunica en general, se avisa, va a estar el presidente Gabriel Boric. ¿No les avisaron? No se avisó. Todos se enteraron, claro, sí, y todos se enteraron por la prensa, podemos decir, de esta intervención. ¿Por qué? Porque de hecho nosotros estábamos con otros colegas en el comando de Janet Jara esperando a algunas autoridades. Y ahí fue donde todos nos enteramos, de hecho, incluso quienes estaban en La Moneda se enteraron en el momento que el presidente Gabriel Boric iba a intervenir. Copucha, que es que para que no sepan, es la oficina donde está toda la prensa, quienes hemos sido medio pollo también de los que cubren habitualmente La Moneda. En la Copucha, entonces, se enteraron ahí. Se enteraron ahí. De hecho, en ese minuto el presidente Gabriel Boric aprovechó de resaltar la medida de copago cero, también hablar sobre, por ejemplo, la vacuna para el virus sincicial, pero también hizo énfasis en la PGU y en la reforma de pensiones. Eso es, al azar es difícil, en política nada, ¿cierto? Tiene una intención por lo demás. Pasemos a escuchar al ministro del Interior y también reacciones que tuvieron estas acusaciones de intervencionismo por parte de la oposición, cómo repercutieron entonces en el gobierno y el oficialismo. Nosotros rechazamos toda forma de intervencionismo. Esto implica que no se pueden destinar recursos públicos a las campañas, pero al mismo tiempo reivindicamos que en democracia existe libertad de expresión y siempre debe ser bienvenido el debate democrático, más aún cuando se trata de precisar puntos de vista, aspectos técnicos, respecto de quienes pretenden instalar fake news, información errada o simplemente malas propuestas para el país. Pretender retroceder en la reforma de pensiones es una mala propuesta para Chile. Y finalmente, cuando se cuestiona la forma de financiamiento de esta reforma y se plantea, por ejemplo, la alternativa de que año a año esto tenga que ser revisado en la ley de presupuesto,
esa es una muy mala propuesta respecto de lo que demandan las pensionadas y pensionados de Chile, que es... Nosotros somos 9 partidos políticos, tenemos distintas visiones, pero al igual que en una familia donde hay distintas posiciones, acá lo que nos une es algo más importante. Yo creo que hoy día mejor preocupémonos de lo que cada uno puede hacer como partido, como liderazgo para poder convocar y también colaborar a la campaña. Yo creo que las personas están muy cansadas de que los políticos sigamos peleando entre nosotros mismos. Yo haría un llamado a que conversemos más, nos pongamos más de acuerdo, hagamos menos crítica al del frente y hagamos más autocrítica a cada uno de nosotros. Ya, ahí está en el fondo la respuesta de la moneda. Colomba, Eichholz, cuéntanos en lo que estás tú, porque hoy día se relanza la campaña de Evelyn Matei. ¿Y cuál es la estrategia? La gente que está en sus casas, cuéntanos lo que los otros no saben, lo que otros no le han contado. ¿Cuál es la estrategia detrás? Hay muchísima gente acá en el comando, justamente en la comuna de Las Condes, en Enrique Foster, por este relanzamiento de campaña, Mónica, como tú bien decías, con una estrategia, con una mirada más programática, en donde se va a empezar a ahondar sobre las propuestas de la candidata Evelyn Matei. Ahora, esto no lo hace sola, lo hace con demócratas, lo hace con amarillos. Recordemos, el primer lanzamiento de campaña fue tras la inscripción, la preinscripción de la candidata Evelyn Matei, y ahora se hace esta nueva etapa, esta nueva fase de la campaña presidencial, acompañada, como decía, de amarillos, de demócratas, pero importante también por parte de ex integrantes de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Hemos visto, por ejemplo, al ex canciller Alfredo Moreno, a Enrique París, a Jaime Mañalich, también a Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior, donde todos se van a poner en la foto, ¿no es cierto?, con la candidata presidencial en una semana, ¿no es cierto?, en donde la verdad ha sido también bastante polémico lo que han sido los descuelgues de la candidatura de Evelyn Matei hacia la candidatura de José Antonio Kast, como la del ex ministro Rodrigo Álvarez. Así que, bueno, hoy día estuvimos también en una actividad donde estaba Cecilia Morel, ex primera dama. Le preguntamos si venía a esta actividad. Vamos a pasar a revisar ese momento. No hubo mucha respuesta y ya les paso a contar si efectivamente viene para acá. ¿Usted asistirá hoy día a la convocatoria que convocó, ¿no es cierto?, Magdalena Piñera a las 8:30? No, eso es otra. Cecilia, la vamos a ver en el comando a las 20:30. ¿En serio? Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, no hubo declaración por parte de la ex primera dama, pero lo cierto es que viene a esta convocatoria, de hecho una actividad que fue convocada por Magdalena Piñera, por la hija mayor del expresidente Sebastián Piñera, para este relanzamiento en donde Mónica Maca cambia el logo, cambia el eslogan. Tengo el nuevo logo, el eslogan todavía no, lo van a presentar a las 11 de la noche. ¿Se ve en pantalla? ¿Alcanzan a ver ahí? Lo veo celeste con letras blancas y la bandera chilena en 3 líneas, digo, lo que mi presbicia me permite, digamos. Colomba. Ustedes son las millennials aquí. Pero se cambia el logo. Se cambia el logo. Claro. Ya, es como una demostración gráfica. Se cambia ahora el logo. Una nueva etapa, pero Colomba, yo no sé, tú me corriges si no estoy bien, no sé cómo lo ve también la Maca, pero aquí pareciera ver como la señal de la familia Piñera unge nuevamente a Evelyn Matei como la heredera del piñerismo, y aunque hubo como Rodrigo Álvarez, un exministro, más porque ya era ex UDI hace tiempo, pero el primer exministro de Sebastián Piñera que se descuelga junto con subsecretario, ella es la heredera, que es algo que adelantó Jaime Mañalich en entrevista de Clinic. El que le da vuelta la espalda a Evelyn Matei, le da vuelta la espalda al legado y al gobierno de Sebastián Piñera. Sí, de todas maneras, es por eso entonces que justamente con el piñerismo, el denominado piñerismo, ¿no es cierto?, se intenta reforzar también, Mónica y Maca, con figuras de peso en la política, por ejemplo, como lo fue el ex canciller Alfredo Moreno, Enrique París, ¿no es cierto?, Jaime Mañalich, dándole también un poco de más poder a este comando, dándole caras conocidas también a la ciudadanía, en donde obviamente también se habían anunciado hace un par de semanas ya las 25 vocerías temáticas que también se van a desplegar para poder dar a conocer, ¿no es cierto?, esta nueva propuesta de Evelyn Matei. Decía, ya mañana tiene un punto de prensa en San Miguel. Vamos a estar también en el comité político para conocer cuáles van a ser las propuestas que van a dar a conocer a la ciudadanía, con especial, eso sí, foco, ya nos adelantaban, en la pensión garantizada universal. Hay una diferencia también con la candidatura de José Antonio Kast. Acá me ponen cara de espanto una persona al lado tuyo, a tu izquierda, que casi se cruza en cámara. Tranquilidad, estamos en vivo, vi pasar a Hernán Larraín. Ya, vamos a cerrar contigo. Dirección La Moneda sigue el próximo lunes. Estamos súper contentos de inaugurar esta nueva sección en CNN Prime. Yo te adelanto para que quede ahí sobre la mesa y lo conversemos el próximo lunes, a ver si es así o no.
Va a tener una cosa difícil José Antonio Kast. Yo creo que el comando van a empezar a criticar los legados del gobierno de Sebastián Piñera en seguridad, en inmigración y en economía. Lo van a hacer, te apuesto que lo van a hacer, pero lo difícil va a ser que ya tienen gente de Piñera, de la administración, entonces cómo conjugan eso no va a estar fácil, así que lo conversamos, esa arma de doble filo lo vamos a conversar el próximo lunes. Colomba, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a Macarena Román. Mónica, solo para cerrar, mañana hay que estar atento en el ámbito del oficialismo que la candidata Janet Jara va a lanzar un paquete de medidas en torno a la salud. Y va a ir sí o sí, pero después del debate a la Araucanía. Eso sí, pero la próxima semana. Mañana, eso sí, desde el sur también va a lanzar el paquete de medidas de salud. Oye, les mandó saludos Ivo Goich desde La Moneda y nos contó que mañana hay actividad del presidente, justamente tema, la PGU. Como habíamos hablado, está todo listo en La Moneda. ¿Coincidencia? Sí, pues mira. No es coincidencia, gracias Maca, y a Colomba también. Dirección La Moneda termina por este lunes, hacemos una pausa y volvemos con más CNN Prime. Afganistán vuelve a ser el escenario de una catástrofe. Un terremoto de magnitud 6 sacudió el este del país durante la noche del domingo. Michelle Recasens nos cuenta. Una nueva tragedia golpea Afganistán. Un terremoto de magnitud 6.0 de solo 8 kilómetros de profundidad sacudió la zona del este del país la noche del domingo, dejando más de 800 muertos y más de 2.500 heridos. El epicentro se registró a unos 27 kilómetros de Jalalabad, la quinta ciudad más grande del país y muy cerca de la frontera con Pakistán. El hecho se registró cuando gran parte del país estaba durmiendo, solo unos minutos antes de la medianoche del domingo. Esta era la casa de mi hermano, y él, junto con 3 de sus hijos, murieron. Mi otro hermano, junto con sus hijos, también murieron allí. 2 de mis sobrinos también murieron. Así está nuestra casa. Nuestros muertos yacen en el suelo. Con el amanecer de este lunes fue posible ver la dimensión de la tragedia. Una a la que en las siguientes 24 horas le siguieron al menos 2 réplicas de magnitud 5.2. El 95% de nuestra aldea ha sido destruida. Tenemos muchos mártires y heridos. En cada casa, al menos de 5 a 10 personas están heridas. Insto a todos los musulmanes que nos ayuden, ya que todas nuestras casas han desaparecido. Equipos de emergencia y militares trabajan contrarreloj para rescatar a los sobrevivientes. En el aeropuerto de Nangarhar, un helicóptero aterrizó con heridos, mientras soldados con camillas se apresuraban a brindar ayuda. Los equipos del gobierno afgano han llegado a las zonas afectadas por el terremoto de anoche, pero los equipos de las ONG están elaborando sus planes primero y luego enviando sus equipos a dichos lugares. Sin embargo, esto llevará tiempo. El movimiento telúrico ocurrió en una zona montañosa y remota, lo que ha complicado aún más las labores de rescate de quienes quedaron atrapados bajo los escombros. Los rescatistas y los equipos de primera respuesta aún tienen dificultades para llegar a la zona afectada, dada la lejanía del lugar y el terreno montañoso que debemos sortear para llegar a ellos. Este nuevo sismo revive el recuerdo del devastador terremoto de octubre de 2023, que dejó más de 2.000 muertos en el oeste del país. Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los desastres naturales. La precariedad de sus infraestructuras, el frágil sistema sanitario y la falta de apoyo internacional agravan el impacto de catástrofes como la ocurrida el domingo en el país. A estos factores se suma la inestabilidad política y económica tras la llegada de los talibanes en 2021. Una combinación dramática para este país que ahora se ve enfrentada a una nueva tragedia de gran escala. Termina CNN Prime, ya está en nuestras redes sociales porque nos están preguntando dirección, perdón, ya se, ay sí, se llama así nuestra sección, Dirección La Moneda, esta nueva sección en que seguimos las campañas de oficialismo y de oposición con Macarena Román, con Colomba Eichholz, ya está en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales, así que ahí lo van a poder revisar cada lunes, nuestra nueva sección, Dirección La Moneda, seguimos la carrera presidencial.
Y hoy día, ojo, tolerancia cero después de pares e impares, por supuesto. Lunes 1 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.